Hoy tengo el placer de recibir en este estudio en Washington a Ana Palacio, abogada, política, docente y una mujer con una gran influencia internacional. Ana Palacio fue la primera ministra de Asuntos Exteriores de España en el gobierno de José María Aznar. En ese cargo, al que llegó en el año 2002, le tocó vivir momentos tumultuosos, como la guerra de Irak o un conflicto posible con Marruecos o el terrible atentado islamista contra unos trenes en la estación de Atocha, en Madrid, en el 2004. Antes de ser ministra, Ana Palacio fue durante largos años diputada al Parlamento Europeo y después, en el año 2006, se convirtió en la vicepresidenta del Banco Mundial. Actualmente es miembro de varios directorios, consejos de administración y además asesora al presidente europeo, Herman Van Rompuy. Esta es mi conversación con Ana Palacio. Para la mayoría de quienes nos ven, para nosotros, perejil son simplemente hierbas aromáticas que se usan para cocinar. Pero para usted perejil tiene otro significado adicional. Perejil es unas rocas que están entre la costa sur de la península ibérica y la costa norte de África. Esas rocas son territorio de la Unión Europea, por ser territorio de España, pero evidentemente Marruecos las reclama y fue lo que provocó una crisis que pudo tener unas consecuencias gravísimas entre la Unión Europea y Marruecos, y he de decir que entre la Unión Europea y Marruecos es un socio privilegiado de la Unión Europea, que afortunadamente se solventó diplomáticamente. Pero se solventó diplomáticamente porque Colin Powell, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, fue llamado. Él estaba en Asia, estaba haciendo otra cosa, y quizás de allí sale la idea de que Estados Unidos es la nación indispensable, que si Estados Unidos no se mete, Europa no fue capaz de solventar ese conflicto potencial entre Marruecos y España y el resto de Europa. En realidad, lo que pasa ahí es que el rey de Marruecos aboca la competencia, hace suya la competencia y se pone al frente, digamos, del equipo marroquí. Evidentemente, la ministra de Asuntos Exteriores de España no es interlocutor del rey de Marruecos, y yo fui al primer ministro, llevaba de ministra 48 horas, y fui a mi primer ministro, es decir, a José María Aznar, y le dije: presidente, yo entiendo muy bien que yo no soy interlocutora del rey de Marruecos, entiendo muy bien que esto lo aboques tú también la competencia para que haya una posibilidad de diálogo al mismo nivel, pero evidentemente yo no te sirvo, ya como ministro de Asuntos Exteriores yo me tengo que ir a casa. Y ahí la reacción de José María Aznar, que yo nunca le agradeceré suficiente, fue decir: no, lo vas a hacer tú, porque yo no voy a prescindir de ti como ministro de Asuntos Exteriores, y tienes razón, si yo te quito de en medio, no puedes continuar. O sea que busco una fórmula. Entonces yo levanté el teléfono y le expliqué a Colin Powell cuál era la situación, y que evidentemente España, le pedíamos que actuara de intermediario. El poder, la potencia de Estados Unidos no se puede dejar de lado. No es el hard power, esto es puro soft power. Otro momento difícil para usted como ministra de Relaciones Exteriores de España fue cuando hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela. Y el presidente Hugo Chávez denunció al gobierno del presidente Aznar y a usted. Y de ahí en adelante se agriaron mucho las relaciones, se deterioraron mucho entre el gobierno del presidente Chávez en Venezuela y el gobierno de España. Yo, Moisés, la credibilidad de los predicamentos del señor Chávez, con todo respeto, creo que no es muy alta. Lo que más me acuerdo era lo dividida que estaba la oposición. Y creo que lo que es fantástico en Venezuela es cómo han superado las diferencias. Eso es lo que me parece más importante. Como ministra de Relaciones Exteriores de España, usted estuvo al frente de la decisión de España de apoyar de manera total la decisión de ir a la guerra contra Irak, bajo la denuncia de que tenía armas de destrucción masiva que después nunca se consiguieron. El presidente Aznar y usted liderizaron ese movimiento en España. No, señor. Si uno toma los miembros de la Unión Europea, había más miembros de la Unión Europea, desde Holanda hasta Dinamarca, pasando por Reino Unido, que estaban con los Estados Unidos. Era nuestro aliado. Y sin perjuicio de las discusiones que pudiéramos tener, ahí estuvimos apoyando a nuestro aliado. España no participó en la fase ofensiva de la guerra de Irak. Rápidamente y para terminar, dentro de 10 años, ¿va a haber menos países o más países en la Unión Europea de los que hay hoy? Yo creo que algún país más, y por supuesto tenemos Unión Europea, y yo apuesto porque tenemos euro. Es decir, ¿usted cree que dentro de 10 años el euro va a ser una moneda importante en el mundo? Desde luego.
¿Y usted cree que la crisis española, que España vuelve a crecer económicamente en cuánto tiempo? Moisés, lo hemos hecho. España era un país subdesarrollado hasta el año 82 en las listas del Banco Mundial y pasamos de $7.000 a $37.000 per cápita. Lo hemos hecho, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Ana Palacios, una líder de España y una voz de Europa. Muchas gracias, señora Palacios. Muchas gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Y después de la pausa, la genialidad de la semana. Le voy a contar por qué si usted es muy atractivo, si usted es un hombre muy atractivo, mejor es que no vaya a Arabia Saudita. No se vaya.